En la semana estuvo este muchacho Milei declarando, primero que declaró, viste Milei como es, no, que voy a ser presidente, que tengo armado 4 ministerios, y, y que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, que quiere eliminar esto, que la casta, bueno, todas las cosas que Milei viene diciendo y que ya sabemos, pero también estuvo, Sí. porque viste los programas de televisión, y que a Milei le han dado lugar, porque le han dado entrevistas de 40 minutos, donde uno se puede explayar un poco más. Pero sobre todo hay una que a la audiencia también, al que le gusta que la vean, en Expoagro, Sí. que hizo que duró 1 hora, y el tipo no es un tipo que no está formado, es un tipo formado. Es un tipo inteligente. Es un tipo inteligente y es un tipo que lleva la discusión, digamos, son de los que llevan la discusión amparado en la academia, ¿viste? Sí. Como cuando, muy de libreto, muy de manual económico, y mucho de citar autores que tienen que ver con eso, como para reforzar la fortaleza de su argumento. Ahora, cuando vos tenés, que lo escucha alguien que nunca, que no está, digamos, habituado a escuchar esas cosas, entra bien porque es un tipo inteligente para armar las oraciones, para armar los planteos. Y que tiene mucha llegada a la juventud cuando también, vos tenés, sí, habla con códigos para la juventud. tiene mucha llegada a la juventud, tiene muchas cosas que dice que supo levantar, digamos, de las bases del pueblo, que son las cuestiones que nos rompen las pelotas, como laburante, y supo agarrarlas y ponérselas en la boca de él y empezar a ser un portavoz de eso, cuando todos las vemos, pero que muchos no la dicen, o porque no la pueden decir, porque, ¿me entendés?, estás ligado a una estructura, o porque no te interesa cuando estás del lado de los amarillos, ¿me entendés? Sí, y además tuvo, digamos, un crecimiento exponencial en los últimos años, tanto que dicen que es presidenciable. No, Sí, eso se dice. no, bueno, a ver, el tipo te mide, porque de verdad que mide, no es Sí. mentira que mide. El tipo te habla de la casta y que sería una reedición del que se vayan todos, que se vayan todos existió, que se vayan todos era que se vayan Pasó. todos, no querían ver a uno que le pegaban un piedrazo. ¿Por qué? Porque había tanta desigualdad, estaban tan mal las cosas en el 2001 que la política se quedó al desnudo y quedó como responsable. Entonces la gente con razón, ¿me entendés?, apuntaba ahí a la causa de todos sus males. Hoy está pasando algo parecido. Él le puso un nombre y lo sacó. Mirá cómo vivís vos, mirá cómo llegás vos a fin de mes, mirá cómo están estos. Y mete a todos en la misma bolsa, ¿no? Porque Sí. es el único. También, digamos, tiene esta de los impuestos, que presionan a los impuestos en el sector privado, que no es del todo, digamos, digamos, no está del todo errado en algunas cuestiones, y es verdad que hay una presión impositiva ahí. Después se mete con los planes sociales, se mete con los piquetes, y se mete con cosas que mucha gente, digamos, hoy no tiene a nadie que lo estén diciendo, y entonces que le molesta, y el tipo empieza a captar eso. Pero por fuera, eso pasó siempre, que alguien agarra la demanda cuando la dejan libre. El tema que le mete atrás, y le está metiendo atrás, toda una doctrina liberal, bien argumentada, pero que empieza también a manejarla y a manipularla para en ese meter a todos en la misma bolsa, Sí. meter al peronismo. Y ahí dice barbaridades. Y cuando uno tiene el ojo afinado, porque es un, digamos, militante que ha digamos, transitado también la formación, y no solo la académica, sino también la formación como cuadro peronista, Sí. sabe que está diciendo boludeces. Ahora, como lo argumenta y nadie le salta, entonces el tipo te argumenta bien una cosa, te pone en el plano y te dice, todos son lo mismo, ¿no? El frente de todos, o sea, Alberto Fernández Sí. y Larreta son lo mismo. O sea, tienen la misma forma digamos, de entender la economía, tienen la misma forma Que de de hecho entender lo son social, amigos. lo cultural. Son amigos. Sí, bueno, pero él dice que son lo mismo y lo mete a todos, digamos, en un mismo plano que le llama él, viste, extremo, los socialistas, los colectivistas, digamos, los progres, Sí. ¿no? Saca del medio la ladura del PRO, saca del medio la derecha, si se quiere, del peronismo, Sí. como diciendo, estos no entran, el menemismo no entra, o sea, el pichetismo, todo eso no entra, y no entraría tampoco Burrich y Macri, creo que también lo está sacando de la bolsa. Pero después, en el grueso, que es lo que se está disputando, si se quiere, los espacios más firmes hoy digamos, de gobierno, los meten en la misma bolsa. Dice que son socialistas, colectivistas,
Y ahí empieza a argumentar el porqué de las desgracias nuestras a través de la aplicación de las políticas del gobierno y las ideologías que sostiene este colectivismo. Y cuando empieza a sostener esta ideología del pobrismo, Sí. esta ideología de nivelar para abajo, esta ideología de el asistencialismo, los planes sociales, que el sector privado es, es intervenido por el Estado de una manera cada vez más fuerte y cada vez más asfixiante, que culturalmente también empiezan a influir con cuestiones de minoría. Bueno, empieza a meterse en eso y dice que todo eso se puede resumir en un caballo de Troya, como un caballo de Troya que nos metieron. Él habla de que perdió el país la batalla cultural, y la batalla cultural la pone en contradicción con el liberalismo, digamos, el progresismo global, que lo podemos decir nosotros, pero él le dice el progresismo, la socialdemocracia, como le quiera llamar, colectivismo, tiene un mareo ahí también, y lo contrapone con el liberalismo, que perdió la batalla cultural y nos metieron en el caballo de Troya. Y cuando llega ahí, hace toda una argumentación en el Expo Agro, bien argumentada, llega un momento que empieza y viene diciendo que esto empieza a meter al peronismo en la bolsa y habla de algo que no es menor, que dice, el caballo de Troya es donde hay una necesidad, hay un derecho, y nos metieron en el verso de la justicia social. Que la justicia social es el pobrismo, que la necesidad, donde hay una necesidad es un derecho. Entonces termina cerrando que todo eso que describió y todo en la misma bolsa nos mete a los peronistas en ese esquema. Es una ensalada y es un relato que arma el tipo. Sí, Ahora, yo creo que no lo hace por desconocimiento No. ni por confusión, sino por mera estrategia, porque, digamos, como vos dijiste, es un tipo formado, es un tipo que sabe y que sabe diferenciar las cosas. Para mí esto es estrategia de él de meter a todos en la misma bolsa y de pegarle al peronismo con el asistencialismo, con el colectivismo, con el socialismo. vos habías armado algo, ¿no, Nico? Hicimos un recorte de algunos segundos de lo que fue su exposición en la Expo Agro. A ver. Pedilo, Ron, por favor. Al plantear que sí, el sistema capitalista es más productivo, pero es insoportablemente injusto. Y ahí es donde entra la trampa, porque el punto es cómo se corrige el insoportablemente injusto. Y la propuesta que ellos hacen es utilizar la vía violenta, es decir, utilizar el aparato represivo del Estado para entrar con esa idea, ¿sí?, de la redistribución del ingreso y la idea de la justicia social. Esta inconsistencia tiene también que una contraparte en lo que es la política fiscal. Es decir, ¿cómo arregla, digamos, el problema de la desigualdad? ¿Cómo arregla el problema de donde hay una necesidad, nace un derecho? Lo hacen por la vía violenta, como si pudieran computar el bienestar. Es decir, como que ellos, digamos, pudieran redistribuir el ingreso y generar un mayor bienestar, lo cual es una quimera, ¿sí? Porque cuando ustedes quieren hacer eso, antes esos recursos se los tienen que robar a otro. Están vendiendo la idea del abismo. Entonces, estamos frente al abismo, pero hay que hacer el ajuste. El problema son los parásitos de la política y se carga en función de la responsabilidad, se sobrecarga todo el ajuste sobre el sector privado para que no solo siga la fiesta de los políticos, sino que se incremente. Bueno, a ver, lo que creo que hace es utilizar digamos, conceptos de la doctrina del peronismo histórico, de banderas históricas, para, digamos, justificar ideológicamente, conceptualmente, lo que es, digamos, lo que es el progresismo. O sea, mezcla las dos cosas a propósito, ¿me entendés? Totalmente. Mezcla las dos cosas a propósito, porque no hay, y él lo sabe porque no es un tipo no formado, que no hay nada más alejado de lo que acaba de decir que el peronismo. Si hay algo que no hizo el peronismo es lo que acababa de decir él, digamos, y lo que él no entiende en la distribución del peronismo, y lo he escuchado porque eso dura una hora, ¿no? Es un recorte muy cortito, que él habla de que
el pobrismo, esta visión que él tiene de los socialistas y los colectivistas, no creen en la meritocracia, no creen en el mérito, no creen en que las personas pueden mejorar a través también de sus propias capacidades. Digamos que te tira a una idea comunista por ahí, donde el Estado es omnipresente y no te deja la libertad de poder. Nada más lejos del peronismo. El peronismo no es lo único, digamos, encontraba la armonía en poner una línea divisoria que no se podía cruzar. Esa línea divisoria era la línea de la dignidad. Sí. Esa línea de la dignidad le habían puesto nombre, salario mínimo vital y móvil. Y había un concepto que iba al lado que era el pleno empleo, o sea que todos trabajando y ninguno abajo de esto, porque abajo de esto sos digamos, por trabajar, por producir, por levantarte a la mañana, a levantar el país, a generar nuevo valor, no podés ser pobre, no podés tener una vida digna, sino que el piso era la dignidad de poder vivir como trabajador dignamente. De ahí para arriba venía el mérito, porque eso es lo que promovía el peronismo también. No solo el ascenso social, sino también promovía que los argentinos que querían crecer lo hagan y tengan la posibilidad de hacerlo, y que la contribución que tengan sea la justa por haber aportado más o por haberse arriesgado, por haberse juntado con otro y haber puesto una fábrica, empezar a producir y haber invertido y tomar trabajadores. Digamos, hoy era obvio que eso no está en la idea del peronismo, no está en la doctrina ni en la forma en que entiende la organización de la economía y de la sociedad del peronismo. Nada que ver, él lo sabe. ¿Entendés? Entonces la justicia social no tiene que ver con eso. Y después te viene con todo el planteo de una necesidad bajo un derecho y hace un reduccionismo academicista. Muy pedorro, para mí bastante pedorro, pero potente para el que lo escucha. Dice, eso es una mentira, digamos, que nace de la concepción del hecho de la frase, ¿no? Es una frase mentirosa, porque, y te lo plantea de lo academicista, del librito de economía que te dice, las necesidades de la gente son ilimitadas y los recursos que cubren esas necesidades son finitos, ¿sí? Entonces nunca puede haber tantos derechos como necesidades porque la gente tiene infinitas necesidades, porque lleva todo el plano del consumo, de las cosas materiales, de la plata. Sí, que no es todo eso. Y no hablaba de eso el peronismo, no hablaba de la necesidad de acumular bienes indefinidamente. Eso lo habla él porque él es, digamos, tiene una concepción liberal e individual de deseo de acumular hasta el infinito. El peronismo hablaba de que las necesidades, digamos, de trabajar pueblo, y ser dignos. Claro, no podés tener gente afuera de eso, tenía que venir con dignidad. Y ahí tenía el derecho de serlo, por el hecho de ser argentino y el hecho de aportar a tu país, trabajando. Hablaba de que las necesidades básicas de las que hablaba el peronismo no eran solamente económicas, eran de identidad, eran de proyecto común, era de sentirse parte de, y el derecho a un montón de acceso de cosas básicas, a las que no tenía acceso la mayoría de la población. Tenés el derecho a estudiar, tenés el derecho a ser libre, tenés el derecho a trabajar, tenés el derecho a crecer, tenés el derecho a salir de la pobreza si estás en una situación de miseria, y el país te tiene que garantizar a través de las políticas de gobierno que eso suceda. Después, en ningún lado dice que las necesidades iban a ir a acumular 4 o 5 Mercedes-Benz como él lo estaba planteando, ¿me entendés? O tener 400.000 pantalones. Ese es su proyecto. No sé, esa es la digamos, por donde quiere bajar un concepto de la necesidad y un derecho, lo quiere entrar por ahí y utiliza una estrategia academicista pedorra.